saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero somos de tradición católica. Empezamos una serie de videos de saga sobre reflexiones teológicas. Queremos tocar algunos puntos de reflexión teológica bíblica para que entendamos un poco más el contexto del cristianismo primitivo y de la religión en general, del catolicismo, cristianismo, y de cómo nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos, los primeros 3 siglos, 300 años del crecimiento, expansión del cristianismo primitivo, del inicio de la iglesia, y cómo ha llegado hasta el día de hoy, y cómo nosotros creemos y tenemos fe y certeza de verdades que son reveladas. Hay varios modelos teológicos y varias líneas de estudio, y hay otras de especulación teológica, en las cuales nosotros debemos de buscar y debemos de escudriñar. San Pablo nos invita a que conozcamos, profundicemos en estas cuestiones, en los conocimientos, que saquemos lo malo y que nos quedemos con lo bueno. Es algo que nosotros debemos de empezar a desarrollar, que es el don que da el Espíritu Santo sobre el discernimiento, discernir, cernir lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es materia de fe, el depósito de ese tesoro invaluable de la fe, a través desde el legado de Jesucristo a los apóstoles, discípulos y todo el cristianismo hasta el día de hoy. Algo importante que debemos de pensar es, que me preguntan bastante, es: Jesús tuvo esposa, tuvo novia, tuvo hijos, y debemos de ir a algo en lo cual estoy trabajando, que se llama la teología del sentido común. A veces pensamos que en la antigüedad estas personas que vivían en estas civilizaciones antiguas eran ignorantes, eran analfabetas, eran personas que no tenían tecnología, y los hallazgos arqueológicos de los últimos años demuestran lo contrario. Tenían su tecnología, tenían su educación, tenían un sistema intelectual, filosófico, pero obviamente diferente al que tenemos, las tecnologías que tenemos en el mundo actual, pero el mismo pensamiento en muchas cosas. O sea, en conclusión, el ser humano siempre ha sido la misma cuestión: pasión, tristeza, pensamientos sobre el más allá, la familia, el progreso, la salud, los bienes espirituales. Bueno, toda esta cuestión, las pasiones, tristezas, angustias, están enmarcadas en el ADN de nuestra mente, en todas las culturas. Y usted hace un análisis histórico de las culturas milenarias y se va a encontrar de que todas ellas siempre es lo mismo: pasión, muerte, venganza, envidia, celos, el poder, el dominar a los demás. Esto es un factor que está marcado profundamente en ese desarrollo humano de la historia de la humanidad. Podemos entender de que los modelos de teología son diversos, hay diversas formas de pensar. Yo me adhiero más a la teología vivencial o carismática. Está también la teología científico-crítica, la cual todo lo cuestiona, la cual todo lo ve desde una parte escéptica, lo ve desde una forma en la cual nada de lo que la tradición que tenemos existe. Por ejemplo, que si Jesús caminó sobre las aguas, no fue que él caminara, sino un haz de luz pegó sobre el agua, se reflejó, y un holograma hizo que ellos vieran algo que no era. La sanación del ciego, del paralítico, fue que su inconsciente, su mente, hizo un cambio en su ADN y hizo una sanación espontánea a través de la sugestión. No fue el poder de Jesús. La multiplicación de los peces, de los panes, del vino, fue que cada uno llevaba su pan debajo del brazo, su vino, su pescado, y entonces esa fue la multiplicación, el milagro de la multiplicación.
El exorcismo, que era solamente problemas psiquiátricos. Claro, en la antigüedad había problemas psiquiátricos, es algo que no podemos negar. Y es más, los egipcios y los griegos y la medicina en el oriente tenían formas de discriminar tanto el perfil de una persona poseída, el perfil de una persona enferma. Claro que a veces se juntaban, y ahorita pues con la ciencia y con los avances y con lo que estamos desarrollando hay más objetividad, más prontitud y somos más específicos en diagnóstico de posesión. Y que la posesión era locura, era esquizofrenia, una bipolaridad que le daba al tipo, y entonces Jesús vino y al sugestionar su mente, el que tenía el problema psiquiátrico se sanó completamente, espontáneamente. Efecto placebo solamente. Entonces eso es algo que muchas universidades, seminarios, teólogos defienden a muerte. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre de ciencia y trato de equilibrar las dos. Entonces es bueno y es sano tener todas las corrientes y todos los modelos filosóficos, teológicos, científicos, históricos, arqueológicos que nos puedan ayudar a crear nuestro propio criterio. La idea de todos los videos que yo subo a YouTube, las conferencias, congresos, seminarios, no es de enajenar la mente a las personas, sino que la persona llegue a su entendimiento, llegue a desarrollar su mente, su criterio propio. Mi idea no es que me sigan personas que quieran ser igual a mí, por ejemplo, o que quieran o enajenar la mente de los demás y que quiero que sigan un patrón definido y que sea la verdad absoluta y que solo yo tengo la verdad absoluta, que nadie la tiene. Entonces es un viaje, es un encuentro, un compartir, que yo llamo así, un compartir de conocimientos. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con un científico, con un filósofo, con un ateo, con un teólogo, con una persona del corriente, me transmiten cosas, yo les transmito cosas, hay intercambio de conocimiento, más no yo quiero dominar su pensamiento, ni que la otra persona domine mi pensamiento, simplemente es una confluencia de pensamientos, y en ese mar de pensamientos, él como yo, nos llevamos muchas cosas que nos van a servir, enseñanzas, dudas, preguntas, inquietudes, pensamientos, formas de ver las cosas de forma diferente que van a ayudar al crecimiento espiritual, intelectual y teológico personalmente mío y de los demás. En esa perspectiva, entonces yo me adherí más por experiencia profesional, experiencia vivida. Ya saben que yo hace muchos años me dedico al Ministerio de Sanación, Liberación, Progreso y Exorcismo. Y por experiencias propias con las fuerzas del mal, milagros extraordinarios a mucha gente, milagros financieros a muchas personas que Dios ha obrado y que en mí Dios ha obrado. O sea, yo soy el primer testigo de lo que Dios hace, de su poder en mí y en los demás. Es que yo me adherí a la teología vivencial, porque antes yo creía mucho en la teología científico-crítica y era muy escéptico y muy cerrado a muchas cosas. Pero la visión de estar en algo real, en tiempo real, vivir una experiencia, lo cambia a uno en forma de pensar y de ser. Es eso también lo que le ocurrieron a los apóstoles al seguir a Jesús y a experimentar, a vivir, a respirar, a beber de ese vínculo, de ese elixir de estar en la presencia de Jesús. Por eso hablo de mis experiencias, también de los análisis, estudios que yo he hecho y que muchos otros han hecho. Y es una ciencia que va madurando y va caminando, y hay otras ciencias interdisciplinarias que convergen en la teología, que nos permiten entender un contexto más amplio, histórico, arqueológico, social, político, geopolítico, económico, espiritual, social, antropológico, de la sociedad, del ser humano y de nosotros. Viendo este preámbulo, entonces vamos a entender lo siguiente. ¿Qué pruebas hay de que Jesús realmente tuvo esposa, tuvo hijos?
en realidad no las hay. Hasta la Edad Media es que hay una ficción, hay un complot para organizar de que realmente Jesús tenía esposa e hijos y hay una descendencia de sangre. Que esto más adelante, en 1800 y hace algunos años con Dan Brown y otros escritores, pues hablan de de la línea de sangre del Grial, que no sería la copa como hablamos nosotros, del cáliz, sino la sangre, la perpetuación de la sangre de Cristo a través de su material genético. Entonces, no hay pruebas realmente de en la antigüedad y hasta la Edad Media, que es cuando los carolingios deciden armar una estructura política, económica, y faltaba la parte histórica. Para ellos tener ese poder, porque ellos necesitaban decir, el poder de un rey venía o que el pueblo lo consagrara rey por sus méritos o porque venía de sangre. O sea, su sangre era lo que les daba la posibilidad de que él tuviera esa sangre real, la potestad de que viniera de Dios. Y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura y eso lo vamos a hablar más adelante, sobre el rey David, sobre Moisés, Abraham, Jesús y cómo empiezan los evangelios, pero eso es más adelante que lo vamos a hablar. Entonces los carolingios necesitaban, y ¿qué hicieron? Fue organizar una historia en la cual posiblemente, no se sabe, María Clofe, una de las Marías, y otros llegaron a suelo francés, y de ahí viene la estirpe, y que ella venía con una hija o un hijo de Jesús, Sara. Otros dicen que era un varón, y que de ahí nace la estirpe carolingia, los reyes de Europa. Y entonces ahí empieza el drama, porque la circunstancia es que no hay, tampoco es que Jesús estuviera en contra, y esto es algo muy importante de aclararlo. Jesús es uno de los profetas, por llamarlos así entre comillas, de los rabinos, de los maestros, que era inclusivo, atraía a mucha gente, y entre ellos a las mujeres. Las mujeres eran excluidas de la sociedad, antes de Cristo y después de Cristo, muchos siglos después todavía, el machismo de la sociedad judía y romana era muy fuerte, aunque habían excepciones según el nivel sociopolítico, nivel social de la familia donde usted naciera. Entonces, usted nacía en una familia que tenía recursos, tenía más posibilidades, y las mujeres tenían más posibilidades de las que eran de un rango más bajo en la sociedad. Entonces Jesús, en su discurso y el cimiento de la iglesia desde el inicio del cristianismo hasta el tiempo de hoy, han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más receptivas, son más espirituales, más entregadas. Es más, usted puede hacer un ejercicio y usted va a grupos de oración, y usted va a grupos de iglesias, y usted va a grupos de cualquier religión, espiritualidad, y la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es más organizada, más entregada, más espiritual, tiene un sexto sentido que la llama a lo espiritual. Y eso es algo que Jesús tiene muy claro, y llama a las mujeres a que ocupen cargos importantes, a que lleven la administración, a que ayuden económicamente. Se los estoy diciendo, muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, ayudaban económicamente según los textos bíblicos y la historia y la parte arqueológica, donde las mujeres tenían un papel político, económico, social en estas agrupaciones. Pablo, los demás discípulos, apóstoles, desarrollan todo la estructura de la iglesia que Jesús dejó el legado, las bases a los discípulos, a los apóstoles, discípulos y los demás que siguieron. Las mujeres tuvieron papeles supremamente importantes, y para el cristianismo la viuda o madre cabeza de hogar, que ahorita llamamos actualmente, tenía un papel supremamente importante. En el judaísmo ya lo traía, pero en el cristianismo tiene como una magnificación a la mujer, a los pobres, a los desvalidos, a los niños, y al compartir y ser una comunidad fratélite, una comunidad fraterna, donde todos se ayudaban. Entonces no hay escritos, no hay pruebas de que Jesús tuviera como tal una esposa o una mujer, cosa que no era cuestión contraria a los profetas y a
los rabinos, porque se suponía que un rabino debería tener, a la edad de Jesús, a los 30 años, tenía que tener hogar, esposa ya conformado. Eso le da un carácter, le da una personalidad, pero no todos los rabinos y profetas tenían su esposa. Algunos quedaban preparados, digámoslo así, de ser célibes o solos o solteros para el trabajo ministerial o el trabajo de Dios, ya una cuestión muy personal. Sabemos que los apóstoles y hasta el año 1010 los papas, obispos, arzobispos eran casados, era opcional el celibato. En el cristianismo primitivo era opcional. Habían, y San Pablo lo narra muy bien, los que eran célibes por solteros, célibe en latín es soltero, consagrados solamente a Dios y a la iglesia, porque es un don que Dios les dio y querían vivir ese don, así se sentían bien, y hay otros que eran casados. En ese tiempo no había ese problema como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la única que dio obligatorio el celibato o ser soltero para su clero, por normatividad, no por tradición. Y por eso es que la iglesia en ese tiempo y en el judaísmo no estaba mal, o sea, no era un problema. Si Jesús hubiera conseguido una novia, una esposa, no hubiera ningún problema, hubiera tenido hijos. Pero volvemos a lo que vengo trabajando, que es la teología del sentido común. Entonces, en ese tiempo podemos encontrar los griegos, el desarrollo filosófico, Aristóteles, Sócrates, Platón, Tales de Mileto, bueno, todos ellos en el Oriente, en el Asia, en China, en la India, tenían en Mesopotamia, en Egipto, desarrollado todo un sistema filosófico intelectual muy avanzado, en el cual la gente no se movía solo porque dijera el uno o el otro, sino porque tenía un raciocinio, una forma de pensar y analizar las cosas. Y Jesús, hay que meterse en la psicología de Jesús para entender. Jesús sabía a lo que venía. Independientemente, como lo digo en varios programas, en varias entrevistas, independientemente que tenga el pensamiento divino de que es Dios que vino a dar su vida por nosotros, un pensamiento básico, racional, humano. Vamos a hablar de ese aspecto. Juan Bautista lo mataron por cuestión social, económica, política, bueno, en fin. La mayoría de los profetas de Israel los mataban, los apiedraban, algunos pocos se salvaban, eran cuestionados, eran atacados, y Jesús, como en ese tiempo también habían otras personas que tuvieron una muerte y una persecución por ser rebeldes, por ser buscar otra forma, otro estilo de pensamiento. Entonces Jesús sabía lo que le iba a suceder, saliendo de la parte divina, la parte ontológica, la parte humana, la parte psicológica. Sabía que iba a llegar el momento, que lo iban a apresar y que lo iban a matar. Ahora, él tuvo muchas oportunidades de irse, de quedarse callado, de salir, de perderse, pero él se estuvo hasta el final. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Desde la parte humana, creemos en el dogma verdadero Dios, verdadero hombre. Desde la parte humana, del propósito que él quería llegar a ser, y la parte divina, que es Dios que se encarnó, que dio su vida por salvarnos. Entonces, desde lo que yo les hablo, la teología del sentido común, desde la parte racional, si Jesús sabía que él en cualquier momento le podía pasar algo, porque eso era el pan de cada día, eso no se lo inventó nadie, eso era la circunstancia en ese momento, que ya había pasado con otros. Él no iba a exponer a tener una esposa, una mujer, un hijo o una hija, porque sabía que iban a ir detrás de ellos, eso es algo, y que iban a sufrir mucho. Entonces es una cuestión de que yo me pongo en los zapatos de Jesús y yo pienso, bueno, si va a suceder esto desde la parte humana, desde la parte divina, yo voy a procurar no tener esos lazos afectivos. Aunque si personalmente me lo preguntan, si Jesús tuvo algo con María Magdalena o con alguna otra mujer, para mí no le quita ni le pone, es algo normal. Creemos en el dogma verdadero Dios, verdadero hombre. La parte sexual del pecado sexual no está tan marcada en el judaísmo.
ni en las primeras comunidades cristianas, es algo que se desarrolla ya con San Cipriano, con San Anselmo, con sobre todo San Agustín, y ya se vuelve algo muy represivo y algo muy de bastante connotación fuerte en el cristianismo medieval, sobre todo la cuestión del pecado y lo sexual, sabiendo que lo sexual es raíz de nuestro ADN, raíz de nuestra esencia. Somos seres humanos con sentimientos, con deseos, con nuestro ADN, con nuestras hormonas, con nuestro pensamiento. Entonces es algo que los pueblos antiguos, milenarios, el judaísmo, claro que lo tenía muy claro, y que no había un problema por eso. Entonces no hay una connotación judía, o en ese periodo donde uno diga, no, es que Jesús tenía que ser soltero porque es un designio que él tenía que ser porque todos los rabinos y todos los profetas debían ser solteros. No, nada que ver. En los apóstoles habían casados, tenían sus hijos, ese no era el asunto, era un asunto más práctico, lo pienso yo. Y obviamente Jesús, centrado en su misión, en lo que tenía que hacer, pensaría eso, pienso yo, analizo yo, usted puede sacar su conclusión. Ahora, ¿qué hay sobre algunos textos apócrifos donde habla que Jesús besaba a María Magdalena, o María Magdalena lo besaba? Resulta que Jesús habla en los evangelios canónicos, por el amor va a ser la fuente en que los van a conocer, por el amor, por el servicio, por la fraternidad. Y resulta de que los apóstoles y los judíos, y digamos este grupo de cristianismo desde los apóstoles, discípulos, eran muy fraternos, se abrazaban, se besaban, se daban besos en la mejilla, eso era algo muy normal. El texto como tal está cercenado por el tiempo, no aclara, no dice dónde le daba besos María Magdalena, era una de las escogidas, porque es que Jesús, en su gran parte de evangelización y en su gran parte de ese proceso de construcción del reino de los cielos en la tierra, ese propósito que él tenía, las mujeres eran un papel muy importante, y eso viene desde el cristianismo primitivo. El judaísmo, los romanos, el imperio romano, Constantino, la Edad Media, hizo de que el papel de la mujer fuera revelado, el machismo mundial, porque es que es una cuestión mundial, universal del machismo. Algunos pueblos, por ejemplo, como los vikingos, tenían un pensamiento muy diferente sobre la mujer y le permitían tener las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres, los niños y las mujeres. O los celtas, o los espartanos, o bueno, otros grupos, pero eran minoría, digámoslo, en el mundo medieval y en el mundo antiguo. Era el machismo el que imperaba esa fuerza. Entonces la mujer fue relegando poco a poco, desde también el inicio del cristianismo, el desarrollo de los apóstoles y de los discípulos y primeros cristianos, los primeros gentiles que se transformaron en el cristianismo. Y Pablo extiende la iglesia, y los hechos de los apóstoles nos narran, y todo ese conflicto entre los apóstoles, y bueno, esta cuestión, las mujeres empiezan ya a tener un papel diferente. Pero vemos que en el Evangelio, en la resurrección, cuando llega las Marías, María Magdalena y las otras, son las primeras que saben que Jesús ya no está en el sepulcro, y Él se les aparece. Bueno, dándoles las gracias por ver este video, debemos también entrar en el contexto histórico, lo que es el contexto arqueológico, el contexto psicológico, o lo que yo llamo teología del sentido común, de los hechos y avances que se han conseguido. No hay pruebas, vuelvo a decir, de que Jesús haya tenido esposa e hijos. Por mí no hay ningún problema, no le quita su divinidad, no le quita lo que él vino a hacer. Yo creo que más de un teólogo estará de acuerdo que son especulación teológica, y que hay muchas cosas que no son doctrinales ni son de fe, sino especulación teológica. Por ejemplo, si Jesús tenía los ojos cafés o color miel, eso no importa. Y en el principio del cristianismo, cuando se funda la doctrina, el tesoro de la fe, el banco de la fe que se va transmitiendo
los otros detalles no son tan importantes. Por eso es que hay muchas cosas que no encontramos ni los libros canónicos, ni apócrifos, ni gnósticos, ni demás, que narren con exactitud lo que sucedió, sino son fragmentos de circunstancias que van armándolas, pero que el eje fundamental, la parte doctrinal, la parte de fe, lo que nos va a salvar, lo que nos enseña ese conocimiento divino sobre la revelación del Señor. Seguimos el camino de Jesús, seguimos estudiándolo, seguimos profundizando en estas, que yo le he dado ese nombre, reflexiones teológicas, y vamos a seguir a medida que podamos en estos videos. Ustedes pueden en las cajas del comentario de YouTube poner sus preguntas, las vamos escogiendo, las vamos seleccionando, las vamos dando la interpretación para que podamos profundizar, sumergirnos un poco más en la teología. Dios derrame infinitas bendiciones. Muchas gracias.